El ser humano desde sus inicios, desde las primeras formas de inteligencia humana hasta las primeras civilizaciones y la actualidad, ha buscado caminos y sentidos a la existencia. El hombre primitivo era muy espiritual y las deidades siempre fueron el sol, la luna, el fuego y el agua. Creíamos en lo que veíamos. Sin embargo, con el paso del tiempo, conforme se asentaban las primeras civilizaciones e imperios, se fueron transformando las creencias y con ello sus deidades, representadas en una gran variedad de dioses y poderes característicos de cada uno. Muchos de ellos hoy en día solo son historias y mitología, como la griega y la nórdica, que serían las más conocidas. Estas eran creencias politeístas, o sea, permitían la adoración de varios dioses y propiamente cada uno de ellos tenían sus templos y estudiosos o sacerdotes. Sin embargo, con el transcurso de los siglos nació un hombre muy conocido llamado Jesús de Nazaret, quien dejaría su rastro en el mundo que persiste hasta la actualidad y sentaría las bases de una de las mayores religiones del mundo, la fe cristiana. Esta fe cristiana tuvo un proceso natural de adaptación e incluso un periodo de coacción religiosa justificada para que los ciudadanos adoptaran estas creencias, o dicho de otra manera, usaban la fuerza contra aquellos que no profesaban su fe. Antes de seguir con el video, permítanme de antemano pedir perdón para los sensibles porque acá inicia la controversia. Por favor, insultos y descontentos en la caja de comentarios, ya que sé que es un tema extremadamente delicado y sensible para muchas personas que, por ignorancia, se niegan a ver lo que la historia relata, que dicho sea de paso, está escrita y pueden verificarla investigando más sobre el tema. Y aunque le agrego un poco de picante, es imposible modificarla. Ya está escrita, que no fui yo quien la hizo. Aclaro que no tengo parcialidad de ningún tipo. Creo en Dios, pero me molesta la manipulación de las personas por medio del miedo, que por cierto se mantiene hasta la actualidad. Y con esto me refiero al miedo. Si el contenido de este video te gusta, regálame un me gusta y si no te gusta, pues ya sabes qué hacer. Descarga tu odio en la caja de comentarios. Si te gusta, suscríbete y comenta. Retomando el tema. La importancia de la religión cristiana tendría un auge devastador sobre las otras creencias. Se formaría así la Iglesia Católica, y como las demás religiones, también empezarían a erigir templos y expandir sus creencias a todas partes del mundo. Su poder fue tal que junto con los reyes de la época decidirían el futuro de los reinados y futuras conquistas. El poder corrompe, reza el bien dicho refrán. Y es que para el siglo XVI, la Iglesia Católica encontró una forma muy peculiar de perdonar el pecado de los feligreses, y era comercializando indultos, o sea, vendiendo el perdón de los pecados, y como promoción un pase al cielo que permitiría a los más adinerados, entiéndase que con un poco de sarcasmo y entre comillas, revolcarse en el pecado, tener orgías, asesinar y esclavizar, para luego pagar por el santo perdón de Cristo que solo sería concedido por la Iglesia Católica, generando una clara y notoria desigualdad social, pues muchos desfavorecidos trabajaban para solo pagar cantidades injustas de dinero para obtener el perdón de Dios. No habían precios módicos, promociones ni ofertas. La situación era muy complicada para entonces. Esto generó un gran descontento y una creciente incomodidad por parte de muchas facciones de la Iglesia Católica, una gran parte de ella liderada por Martín Lutero, que junto con otros devotos y creyentes defendían la siguiente tesis. Número 1. Las personas son salvas única y exclusivamente por la fe y devoción en Jesucristo, no por sus buenas obras o por la compra de indulgencias. Número 2. La Biblia es la única fuente de autoridad para los cristianos y no un papa o sacerdote de la iglesia, y la interpretación de la Biblia no debe ser un monopolio del clero ni usada a conveniencia de ningún religioso. Número 3. La fe es el único medio por el cual las personas pueden ser salvas y no por las confesiones, ni el perdón dado por un sacerdote o padre que impone penitencias, rezar Padres Nuestros o Ave Marías para poder ser perdonados. Número 4. La salvación es un regalo de Dios y las personas no pueden hacer nada para merecerla, solo entregando su vida a la fe y devoción hacia Cristo y Dios Padre. Número 5. Todos los cristianos son sacerdotes y no hay necesidad de un clero jerárquico. Toda aquella persona que profesa la fe está en el deber de predicar y enseñar,
la palabra de Dios sin necesidad de que exista una jerarquía en las iglesias o limitada la capacidad de proclamar la verdad de Dios. Esta reforma de Martín Lutero ocasionó una división importante en la Iglesia Católica, dando inicio a la creación de diferentes iglesias y religiones que llegan hasta el día de hoy, como el luteranismo, el cristianismo, los evangélicos, adventistas, mormones, entre muchas otras más, que tendrían como referencia una misma Biblia ligeramente modificada por los reformadores, ya que se le redujeron algunos libros de la Biblia católica que profesaban creencias contrarias a la tesis de Lutero, como el libro en el que se habla del purgatorio, los rezos, las creencias y adoraciones a las imágenes, vírgenes o santos, entre otras más que según Lutero no profesaban los principios con los que inició el cristianismo católico. Esta división de la Iglesia Católica ocurrió en diferentes países de Europa y junto con ella el inicio de guerras, conflictos cruentos y violentos que protagonizarían los reinados y devotos a la Iglesia Católica y los devotos al cristianismo con las reformas de Lutero. Sería una serie de guerras y escaramuzas que durarían días, meses y años, de las cuales acá en este video nombraremos las más relevantes de la historia. Quédate hasta el final del video, pues ahora es que esta historia se pone caliente. Solo sabemos matarnos, al parecer es lo que mejor hace el ser humano, y como si luchar contra las invasiones de esa época no fuera poco, matarse también por religión siempre era una opción. Número 1. La Guerra de los 80 años, una lucha entre religiones. La Guerra de los 80 años fue un conflicto armado que se libró entre las Provincias Unidas de los Países Bajos, de mayoría protestante, y el Sacro Imperio Romano Germánico, de mayoría católica. La guerra duró desde 1568 hasta 1648 y terminó con la independencia de las Provincias Unidas, que se convirtieron en la República de los 7 Países Bajos Unidos. La lucha entre religiones fue una de las principales causas de la guerra. Las Provincias Unidas eran predominantemente protestantes, mientras que el Sacro Imperio Romano Germánico era predominantemente católico. Estas diferencias religiosas llevaron a un conflicto entre las autoridades imperiales y los protestantes holandeses. Las autoridades imperiales, encabezadas por Felipe II de España, intentaron imponer la religión católica en las Provincias Unidas. Esto provocó la resistencia de los protestantes holandeses, que se organizaron en un movimiento de resistencia liderado por Guillermo de Orange. La guerra se libró en 3 fases principales. En la primera fase, los protestantes holandeses ganaron una serie de victorias importantes, incluyendo la batalla de Leyden de 1574, que puso fin al sitio de la ciudad. En la segunda fase, la guerra se estabilizó con los 2 bandos enfrentados en una serie de batallas indecisas. En la tercera fase, los protestantes holandeses ganaron la guerra, gracias a la ayuda de Francia e Inglaterra. La Guerra de los 80 años fue un conflicto largo y sangriento. La guerra terminó con la victoria de los protestantes holandeses, que se convirtieron en la República de los 7 Países Bajos Unidos. Número 2. Las guerras de religión francesas. Otra lucha entre religiones. Las guerras de religión francesas fueron un conflicto armado que se libró en Francia entre 1562 y 1598. La guerra enfrentó a católicos y protestantes y terminó con la conversión del rey Enrique IV al catolicismo, lo que puso fin a las guerras y estableció la tolerancia religiosa en Francia. La Reforma protestante había dividido a la cristiandad occidental en 2 grandes grupos, los católicos y los protestantes. Estos 2 grupos tenían diferentes creencias y prácticas religiosas, lo que llevó a conflictos violentos en muchas partes de Europa. El rey Francisco I había apoyado la Reforma protestante, pero su hijo Enrique II se convirtió en un defensor del catolicismo. Esto llevó a un conflicto entre la monarquía francesa, que era católica, y los protestantes franceses, que eran conocidos como hugonotes. La guerra de religión francesa se dividió en 8 conflictos principales. La guerra comenzó en 1562 y continuó durante los siguientes 36 años, con victorias y derrotas para ambos bandos.
La guerra terminó en 1598 con la firma del Edicto de Nantes. El edicto establecía la tolerancia religiosa en Francia, permitiendo a los hugonotes practicar su religión libremente. Las guerras de religión francesas tuvieron un impacto significativo en la historia de Francia. La guerra destruyó gran parte del país y causó la muerte de cientos de miles de personas. La guerra también llevó a la caída de la monarquía absoluta en Francia y al desarrollo de un sistema político más democrático. Llevó también a un mayor interés en la tolerancia religiosa y a la idea de que los diferentes grupos religiosos podían supuestamente coexistir pacíficamente, pero aún así siguieron matándose, pues en la guerra religiosa que sigue murieron un promedio de 8 millones de personas. Número 3. La Guerra de los 30 años. Fue un conflicto armado que tuvo lugar en Europa Central entre 1618 y 1648. Fue una de las guerras más devastadoras de la historia, con un saldo de aproximadamente 8 millones de muertos, lo que representa aproximadamente un tercio de la población alemana. La guerra tuvo su origen en las divisiones religiosas que existían en el Sacro Imperio Romano Germánico. El imperio estaba dividido entre católicos y protestantes, y la tensión entre los dos grupos se intensificó en las décadas anteriores al estallido de la guerra. El conflicto se inició con la defenestración de Praga, o sea, un incidente en el que los protestantes de Bohemia arrojaron por la ventana a 2 representantes del emperador católico. Esto provocó una rebelión protestante en Bohemia, que fue reprimida brutalmente por el emperador. La guerra se extendió rápidamente por el imperio y pronto se involucró a otras potencias europeas, Francia, Suecia y las Provincias Unidas Protestantes de las que hablamos anteriormente. En esta se unieron los protestantes, mientras que España y Austria apoyaron a los católicos. La guerra se prolongó durante 30 años y fue un conflicto complejo en el que se mezclaron motivos políticos, religiosos y económicos. La guerra tuvo un impacto devastador en Europa y dejó un legado de destrucción y sufrimiento. La Guerra de los 30 años se dividió en 3 fases. La fase bohemia, que ocurrió entre 1618 y 1623. En esta fase, los protestantes de Bohemia se rebelaron contra el emperador católico. La rebelión fue reprimida brutalmente por el ejército imperial y el emperador Fernando II estableció un gobierno católico en Bohemia. La fase danesa, ocurrida entre 1625 y 1629. En esta fase, Dinamarca entró en la guerra para apoyar a los protestantes. Sin embargo, el ejército imperial, dirigido por el general Wallenstein, derrotó a los daneses en la batalla de Lutzen en 1632. Y por último, la fase sueca, que ocurrió entre 1630 y 1648. En esta fase, Suecia entró en la guerra para apoyar a los protestantes. El ejército sueco, dirigido por el rey Gustavo Adolfo II, logró importantes victorias sobre el ejército imperial. Y entre batalla y batalla y derramamientos de sangre, la guerra por fin terminó con la firma de los tratados de Westfalia en 1648. Estos tratados establecieron la paz entre las potencias europeas y reconocieron la libertad de culto para los protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y aún así, siguieron asesinando a todo aquel que pensara diferente. Incluyo también a los protestantes, pues ambos hicieron de la Inquisición un oficio y asesinaron de igual forma a todo aquel que pensara diferente a ellos. La lucha entre religiones fue una característica común de la Europa del siglo XVI y XVII. La Reforma protestante habría dividido a la cristiandad occidental en 2 grandes grupos, los católicos y los protestantes. Estos 2 grupos tenían diferentes creencias y prácticas religiosas, lo que llevó a conflictos violentos en muchas partes de Europa. La mayoría de los países de Europa se vieron inmersos en batallas sangrientas por razones religiosas. Un grupo defendía su hegemonía, llámese Iglesia Católica, y el otro grupo defendía su libertad de pensamiento, interpretación y culto religioso. Estos conflictos dividieron la Europa medieval y murió tanta gente que aún me sigo preguntando si lo único que sabe hacer el ser humano es matarse entre sí. En muchos de mis videos
Explico y aclaro, batallas y crímenes católicos. Sin embargo, no fueron los únicos que cometieron asesinatos y causaron guerras, pues de parte a parte se destruían. Sin embargo, podemos notar cómo la Iglesia Católica buscaba mantener su poder a como de lugar. Así esto le costara la vida a muchos simpatizantes de su religión. Sin embargo, hay que aclarar y resaltar que el pasado de nuestra civilización es lo que le dio forma a la sociedad tal y como hoy en día la conocemos. Todo lo que somos es resultado de todo lo que fuimos e hicimos, y con esto me refiero a la raza humana en el pasado. Y de esta misma forma, el futuro dependerá de lo que hoy hagamos por nuestra sociedad. Evitemos matarnos o discutir por razones irrisorias y menos por religión. El respeto es un don que pocos tenemos y que creo debemos todos tener, pues el mundo es más bello si hay respeto. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete y comenta, pues al ser un tema controversial y delicado, estaré atento a cada comentario para debatir con todos aquellos que lo deseen. Hasta el próximo video.